Imagina levantarte a las 5 de la mañana, tomarte 10 yemas de huevo crudas de un solo trago, irte a entrenar a un gimnasio del tamaño de un club profesional y luego, bueno, bajar a tu propia pista de boliche electrónica. Y todo esto antes de ir a cobrar la entrada a tus amigos en tu propio cine privado. Suena a una locura total. Exacto. Pero no es un guión excéntrico de Hollywood. Era literalmente un martes cualquiera en la vida real de Pedro Infante. Y es una imagen que, choca profundamente con la idea preconcebida que solemos tener del cine clásico. O sea, cuando pensamos en esa época dorada, la mente nos lleva casi en automático a los sets de grabación, a estas paredes falsas, a puertas que si las golpeas suenan a tripla y hueco. Claro, de papel maché. Exactamente. Mundos de papel maché diseñados para existir solo mientras la cámara está grabando. ¿No? Y que luego desaparecen sin dejar ningún rastro. Pero bueno, hoy vamos a golpear paredes de ladrillo, de concreto y de roca volcánica reales. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en los documentos, los registros y la arquitectura de los espacios físicos donde estas leyendas vivían, amaban y pues en algunos casos encontraban finales sorpresivos. Sí, porque no vamos a hablar de las tramas de sus películas, sino de sus biografías de concreto, por así decirlo. Tal cual. Vamos a descubrir qué nos dicen estas propiedades sobre la verdadera identidad de las estrellas del cine de oro y sobre todo sobre el precio de la fama. Porque, estas casas y propiedades no eran simplemente lugares para dormir, funcionaban como enormes declaraciones de principios. Estamos hablando de la materialización de un éxito económico sin precedentes que trajo la industria en el país. Y entender cómo se construyeron y quién las habitó nos dice mucho. Totalmente. ¿Y por qué muchas de ellas terminaron en la ruina o demolidas? Es entender los mecanismos bajo los cuales estas figuras intentaban, controlar un mundo que a nivel público se los devoraba vivos. A ver, analicemos esto porque para llegar a esas supermansiones hipercontroladas, primero quiero que vayamos al asfalto. Al revisar las fuentes, me llamó muchísimo la atención cómo muchos de estos gigantes de la pantalla mantuvieron un ancla inamovible en el barrio y en la fragilidad de la vida humana. Es muy cierto. Por ejemplo, Adalberto Martínez, Resortes. Sus registros apuntan a que nació en la vecindad de la calle Estanquillo número 10, en pleno corazón de Tepito. Sí, y lo que parece un salto en el tiempo increíble es que ese inmueble sigue en pie. Sigue operando como vivienda para varias familias hoy en día. Es un contraste loquísimo. Es un contraste fundamental, derecho, porque antes de que hablemos del lujo desmedido, tenemos que entender que el origen de estas figuras, y a menudo su final, era profundamente terrenal. O sea, el caso de María de la Cruz Olivier es similar. Ajá, ella nació en Tehuacán, ¿verdad? En Tehuacán, Puebla, exacto. Y el mito de su divinidad actoral llegó a ser tan hermético que, fíjate, en 1994, su propia madre tuvo que dar declaraciones públicas para desmentir rumores esotéricos. No inventes. ¿Rumores esotéricos? Sí, tuvo que señalar físicamente el sitio exacto de su nacimiento antes de que colocaran una placa. O sea, la necesidad de ubicar geográficamente a estos ídolos responde a un instinto de comprobar que realmente fueron humanos. Lo que me confunde de nuestros documentos es esta obsesión histórica con los lugares donde murieron, con un nivel de detalle casi, microscópico. Es muy peculiar, la verdad. Por ejemplo, Joaquín Pardavé muere un 20 de julio de 1955 por un derrame cerebral. Pero los registros no dicen solamente que murió en la Ciudad de México. Dicen Cuauhtémoc 851 en la colonia Narvarte. Exacto, la dirección completa. Lo mismo pasa con Emma Roldán. Las crónicas detallan que vivía en Manzanillo 182, en la Roma Norte, y que sufre un infarto fulminante en la banqueta, a medio camino de ir a la ópera en Bellas Artes. O sea, ¿por qué nos fascina registrar la calle exacta y el número exterior de una tragedia tan dolorosamente común? Pues el mecanismo psicológico detrás de eso es fascinante. Cuando idolatras a una figura en la pantalla grande, sobre todo en una época donde no había redes sociales que los humanizaran a diario, esa persona se convierte en un semidios. Sí, claro. Intocables. Exacto. Y mueren en pantalla de forma poética, épica o trágica, con música de fondo. Pero saber que Emma Roldán colapsó en la misma banqueta de la colonia Roma por donde hoy camina, cualquier oficinista para ir a la panadería,
rompe esa ilusión por completo. Te aterriza a la realidad de golpe. Así es, esos espacios urbanos funcionaban como recordatorios de la mortalidad. Sus finales sorpresivos dejan sus memorias impregnadas en la traza de la ciudad. ¡Wow! Y bueno, si la ciudad tradicional funcionaba como ese recordatorio brutal de la mortalidad, me hace preguntarme qué pasaba cuando el éxito financiero les permitía, pues, crear una realidad alterna. Ah, ahí cambia todo. Y eso nos lleva de regreso a nuestro madrugador bebedor de yemas de huevo. Hablemos de la propiedad de Pedro Infante en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, en Coajimalpa. 10 hectáreas, bautizadas por la prensa y los vecinos como Ciudad Infante. Y el nombre le quedaba perfecto. Digo, esa propiedad es el ejemplo perfecto de una utopía hecha a la medida. Una locura. Totalmente. Infante construyó una sala de cine llamada El Ratón para 50 personas. Pero, y aquí viene lo raro, no era solo una sala de proyección. Mandó instalar una taquilla falsa a la entrada. Espera, ¿una taquilla idéntica a la de un cine comercial? Idéntica, con su ventanita de cristal y todo. Lo cual suena a una broma elaborada, la verdad. Entiendo que sentaba a sus amigos en su propia peluquería profesional, donde por cierto él mismo fungía como barbero. Ajá, les cortaba el pelo él mismo. O que pasaba horas en su inmenso taller de carpintería y, bueno, en un simulador de vuelo, además de la pista de boliche importada. Pero poner una taquilla para cobrarles entrada de broma a tus propias visitas suena a que Ciudad Infante no era un hogar, sino un parque de diversiones privado. Es una gran analogía. ¿Realmente esto era su casa o solo un escenario gigante para su ego? Pues más que un monumento al ego, era una manifestación física de su hiperactividad y, fíjate, de la marca personal que necesitaba mantener. A ver, ¿cómo es eso? O sea, Infante proyectaba la imagen del mexicano que todo lo puede hacer. El amigo del pueblo que te corta el pelo, el hombre atlético, el carpintero trabajador. Y también el hombre devoto, ya que dentro del terreno tenía una capilla personal enorme dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ah, claro, el paquete completo del ídolo mexicano. Exactamente. Esa casa no era un escape de su personaje público. Era el set de grabación donde él era el director absoluto de su vida cotidiana. Él construyó un microcosmos donde las reglas de la fama exterior simplemente no aplicaban. Entiendo esa necesidad de control a través del juego, ¿no? Pero si contrastamos a Infante con otra gigante de la época, veo un enfoque diametralmente opuesto. Infante construyó un microcosmos para jugar. Silvia Pinal construyó uno para dominar. Uy, la casa de Silvia Pinal es un caso de estudio arquitectónico. Completamente. Su mansión en Jardines del Pedregal, construida en 1955 por Manuel Rosen Morrison, el arquitecto que luego diseñaría la alberca olímpica para el 68. Y según nuestras fuentes, valuada hoy en día en unos 65 millones de pesos. Una cantidad exorbitante. Y mencionan que está construida directamente sobre la roca volcánica del lugar. Para entender la magnitud de esto, estamos hablando de que Pinal estaba imponiendo una nueva tendencia arquitectónica en México. O sea, ¿qué tiene de especial construir sobre un pedazo de lava? Tiene todo de especial, porque construir en el Pedregal de San Ángel en los años 50 era un acto de colonización estética. Colonización estética, suena intenso. Lo era. Era un terreno inhóspito, o sea, literal un mar de lava prehistórica. La arquitectura modernista de esa época, impulsada por figuras como Luis Barragán o Max Seto, buscaba integrar las líneas rectas, el cristal y el acero con la brutalidad de la piedra volcánica. Ok, un contraste muy dramático. Muy dramático. Al elegir a Rosen Morrison y ese terreno, Pinal no solo estaba comprando una casa grande, estaba haciendo una declaración cultural inmensa. Decía, yo estoy a la vanguardia, yo domino el terreno salvaje y lo vuelvo un símbolo de alta cultura. Vaya. Y no por nada sus paredes albergaban obras invaluables que Diego Rivera pintó exclusivamente para ella. Pero espera, aquí me surge una duda. Si construyó una fortaleza amurallada en el Pedregal, sobre roca volcánica, plagada de arte invaluable que pocos podían ver, ¿no crees que en realidad Pinal se estaba aislando de la sociedad que la hizo famosa? Es un buen punto. Digo,
Suena menos a una embajada cultural y más a un búnker elitista y excluyente. Pues es una perspectiva válida si lo vemos desde la accesibilidad pública, claro. Pero en términos del ecosistema del cine y el arte, funcionaba más como un faro que como un búnker. Un faro para la élite, supongo. Exacto. Pinal diseñó deliberadamente un epicentro de poder cultural. Por ejemplo, Luis Buñuel, que era sumamente crítico de la burguesía, amaba el vanguardismo de esa casa. Ah, qué ironía. Sí, Emilio el Indio Fernández, Dolores del Río, el propio Pedro Infante iban ahí a socializar. Pinal entendía que el poder no solo residía en las películas que protagonizabas, sino en a quién podías convocar en tu sala un viernes por la noche. El famoso networking antes de que se llamara networking. Exactamente. Esa casa solidificó su estatus como una de las mentes más estratégicas de la industria. Bueno, Pinal consolidó su poder construyendo esta fortaleza en la capital mexicana. Pero, ¿qué pasa cuando el dinero se acaba? ¿Pierdes tu fortaleza y te ves obligado a proyectar tu poder y tu identidad hacia el extranjero? Eso nos lleva a la historia más dramática de nuestras fuentes. Dolores del Río. Su historia es una lección de adaptación extrema. Ella nace en 1904 en una casona en el centro de Durango, una propiedad que hoy, por cierto, está fracturada en dos y funciona en parte como restaurante. ¡Wow! Las vueltas que da la vida. Sí, y a los 8 años tiene que huir por la Revolución Mexicana. Más tarde, por su primer matrimonio con el aristócrata Jaime Martínez del Río, llega a vivir en lugares como la hacienda de Santa Catalina del Álamo, que data de 1754. ¿Toda una hacienda colonial? Sí, y las crónicas la describen enseñando catecismo y montando a caballo en extensiones de tierra que parecían infinitas. Y luego viene la ruina económica. Lo pierden todo. Y ella termina en Hollywood a mediados de los años 20 buscando sobrevivir. Años después, tras triunfar rotundamente, compra una mansión en Outpost Drive, en Hollywood Hills. Un palacio prácticamente. Estamos hablando de casi 600 metros cuadrados, con una chimenea de 4,5 metros de altura, donde organizaba fiestas legendarias con invitados como Charlie Chaplin o Greta Garbo. El glamour total. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Lo que me detuvo a pensar es un detalle decorativo. La casa estaba retacada de azulejos mexicanos, talavera y losas pintadas a mano. Ajá. Y me pregunto, ¿acaso este nivel de decoración tradicional era una forma genuina de aferrarse a su identidad mexicana por la nostalgia del exilio? ¿O simplemente estaba vendiendo esa fantasía exótica de lo latino que los estudios de Hollywood esperaban consumir? Es una gran pregunta. Si conectamos esto con el panorama general, para entender por qué Dolores del Río llenó su mansión de Hollywood de Talavera, hay que analizar la mecánica social de la época. Ok, te refieres a dinámicas de poder. Exacto, no era sumisión, era una imposición de poder. Dolores del Río fue la primera figura en demostrar que el talento mexicano podía dominar el sistema de estudios estadounidense, pero lo hizo dictando los términos de su propio lujo. O sea, trajo su propio escenario. Así es, su mansión funcionaba como una embajada cultural no oficial. Ella no era la extranjera pidiendo permiso para entrar al club de Greta Garbo. Ella era la aristócrata que las invitaba a su territorio. Claro, cambiando las reglas del juego. Totalmente. La Talavera no era un disfraz para complacer a los estudios, era una forma de decirle a la élite de Hollywood que el epicentro del buen gusto ahora tenía raíces mexicanas. Es una forma brillante de utilizar la arquitectura como diplomacia. Y luego eleva la apuesta cuando se casa con Cedric Gibbons, que era el director de arte más poderoso de la Metro-Goldwyn-Mayer. Una pareja súper poderosa. Juntos construyen una residencia estilo Art Deco en Pacific Palisades, en Los Ángeles. Un estilo muy particular, con su geometría estricta y su enfoque en la modernidad industrial, que contrasta muchísimo con la hacienda de 1754 de sus inicios. Sí, un salto cuántico en diseño. Y un detalle increíble es que la sala principal estaba en el segundo piso, alterando toda la convención de cómo se recibía a las visitas en esa época. Esa casa, de hecho, fue vendida hace un par de décadas por casi $3 millones. Mantuvo su valor y su integridad. Y ese es el punto clave. Digo, en el extranjero, la propiedad encontró gloria y eventualmente preservación. Pero si regresamos la mirada a México, nos topamos con un panorama muy distinto. Uy, sí. Hemos visto a Dolores del Río dominar desde el Art Deco,
a Pinal desde el modernismo volcánico. Pero resulta que en México alguien estaba construyendo feudos territoriales masivos. Y aquí es donde encuentro la contradicción más fascinante de todos nuestros documentos. Encarnada en Mario Moreno, Cantinflas. Exactamente. Es que el contraste es absurdo. Cantinflas construyó su mito mundial interpretando al peladito, el símbolo supremo del ciudadano de a pie, marginado, sin un peso en la bolsa y con los pantalones cayéndosele. El arquetipo del barrio. Pero en la vida real, los registros muestran que Mario Moreno operaba como un titán inmobiliario. Adquirió la hacienda El Detalle en San Luis Potosí en 1942, más de 100 hectáreas. Construyó su propia plaza de toros, a la que llamó Chonita, y proyectaba sus películas al aire libre para sus amigos. Era una ciudad en sí misma. Pero el dato que parece sacado de una película de villanos de James Bond, construyó una pileta subterránea exclusivamente para albergar a un cocodrilo gigante que tenía como mascota. O sea, un cocodrilo subterráneo. Ese nivel de opulencia nos habla de una desconexión total entre el personaje que lo hizo rico y el estilo de vida que esa riqueza le compró. Definitivamente. Pero el drama de la hacienda El Detalle no reside en el reptil subterráneo. Reside en cómo esa fortuna chocó de frente contra la maquinaria del poder caciquil mexicano. Los registros históricos detallan un conflicto frontal con el entonces gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Santos. Y todo derivado de algo tan aparentemente banal como una carrera de caballos. Sí, así es la historia. Una carrera que el gobernador pierde contra Cantinflas. Lo cual, bueno, en el contexto político de la época, era una humillación pública inaceptable para un mandatario estatal. Era un golpe al ego tremendo. El relato, y hay que mantenernos imparciales reportando lo que dicen las fuentes, cuenta que Santos, enfurecido y buscando reafirmar su dominancia, exige comprarle la hacienda a Cantinflas. Cuando el actor se niega a vender su feudo personal, el político suelta una amenaza directa. Una amenaza escalofriante, por cierto. Le dijo, si no me la vendes tú, tu viuda sí lo hará. ¡Wow! Y esa frase desnuda por completo la vulnerabilidad del éxito individual frente al poder institucional. Cantinflas, con toda su fama internacional, su dinero y sus hectáreas, tuvo que abandonar la propiedad. Empacó sus cosas y huyó. Dejó atrás el paraíso taurino y el cocodrilo, y jamás volvió. Y este evento ilustra a la perfección el problema central. No importa qué tan grueso sea el muro de tu mansión, si el ecosistema político o burocrático de tu entorno decide asfixiarlo, no hay capital que te salve. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la paradoja perfecta. El hombre que hacía reír a todo un país y que hizo su fortuna burlándose de la corrupción política en la pantalla, terminó perdiendo su propiedad más preciada exactamente por las mismas razones en la vida real. Tristemente, sí. La herencia física de Cantinflas funcionó como un inmenso castillo de arena. No importaba cuántos millones de dólares invirtió en levantar las torres, todo estaba construido sobre la marea inestable de la política local y los pleitos legales. Y eventualmente, el agua se lo tragó. Porque este abandono no fue un incidente aislado en San Luis Potosí. Tenemos el caso de su majestuosa mansión en Acapulco. El gran símbolo de su consolidación en la élite internacional. O sea, el lugar que eligió la mismísima Elizabeth Taylor para casarse. Imagínate el nivel. Uno pensaría que un inmueble con ese pedigrí estaría impecablemente conservado hoy en día, pero la realidad es que, tras la muerte de Cantinflas en 1993, a pesar de dejar una herencia estimada en $78 millones, la propiedad cayó en un abismo burocrático. Es que ahí es donde me pierdo. ¿Cómo logras perder una casa de ese calibre cuando tienes una herencia multimillonaria de respaldo? Pues por la erosión que causan los litigios familiares y el abandono administrativo. O sea, durante décadas, bajo la administración de su heredera, la mansión acumuló deudas millonarias estratosféricas de impuesto predial, agua y mantenimiento. Puros problemas legales. Exacto. Ese nivel de deuda fiscal, sumado a la falta de certeza legal por disputas de sucesión, hace que la casa se vuelva radioactiva para cualquier inversionista o comprador potencial. El predial sin pagar actúa mucho más rápido que las termitas de verdad. Sí, te come la propiedad. Hoy la casa está desvalijada, en la ruina total, demostrando que la burocracia destruye más rápido que el tiempo. Qué fuerte.
Pues hemos hecho un recorrido verdaderamente revelador hoy a través de nuestras fuentes. Desde la vecindad de Tepito, que sigue dándole techo a familias trabajadoras donde nació Resortes, pasando por las estrategias de conquista cultural de Dolores del Río y Silvia Pinal. Hasta llegar a la taquilla de Broma de Infante y al castillo de arena derrumbado de Cantinflas. Exactamente. Al final, estos espacios son biografías esculpidas en concreto, y su destino nos dice mucho sobre cómo decidimos, como sociedad, tratar nuestro propio legado histórico. Es un espectro de supervivencia muy disparejo, ¿eh? O sea, algunos de estos lugares encontraron salvación al abrirse al público. La casa que Pedro Infante adquirió en Mérida hoy es un hotel que mantiene viva su memoria exhibiendo sus pertenencias. ¡Ah, qué bien que la rescataron! Sí, lo mismo ocurre con la posada La Ermita en San Miguel de Allende, construida por Cantinflas para su madre, y que hoy es patrimonio de la UNESCO. Pero la otra cara de la moneda refleja un borrado constante de la memoria. Lo demolido, ¿no? Ajá. La casa de Pedro Infante en Lindavista se vendió, la barrieron del mapa y hoy es una escuela. Su inmensa ciudad infante en Coajimalpa fue demolida para instalar fábricas de maquinaria industrial. O sea, es un ciclo perpetuo donde la necesidad urbana constantemente devora la historia popular. Definitivamente. Y eso me lleva a un pensamiento final. Algo para dejar a nuestra audiencia reflexionando mucho después de que termine este análisis. Hoy en día, nuestra percepción de la vida de las grandes figuras ocurre a través de clips de 15 segundos en redes sociales. Sí, todo es súper efímero. Vemos recorridos por mansiones que a menudo son espacios estériles, con diseños hiperminimalistas que carecen de cualquier identidad personal, casas concebidas desde el primer ladrillo como propiedades de inversión, hechas para comprarse, vaciarse y venderse al mejor postor cada 2 años. Como si no tuvieran alma. Exacto. Y viendo el nivel de pasión, obsesión y hasta locura que figuras como Pedro Infante o Cantinflas vertían en la arquitectura de sus hogares para intentar dominar su realidad, nos lleva a preguntarnos, ¿llegaremos a ver en el futuro hogares de famosos que tengan tanto peso, tantos secretos y peculiaridades como una ciudad amurallada con simulador de vuelo o una hacienda con una pileta para un cocodrilo? Lo dudo muchísimo, la verdad. ¿O simplemente hemos perdido para siempre esa forma tan íntima y racional de construir nuestros propios universos? Empezamos hablando de cómo los sets de cine están hechos de papel maché y desaparecen al apagar las luces. Hoy, al ver lo frágiles que resultaron ser las mansiones de ladrillo de nuestras leyendas frente al tiempo, los impuestos y el olvido, me pregunto si sus verdaderos castillos no eran tan diferentes a los escenarios de película después de todo. Es una manera muy potente de redimensionar el peso material del éxito. O sea, la inmortalidad, al parecer, rara vez está hecha de ladrillos. Y con esta imagen de muros que caen y mitos que sobreviven, nos despedimos por hoy. Sigan cuestionando las paredes que los rodean y la historia que esconden. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.